Bien, la anterior sesión vimos lo que era un verbo, las cualidades del verbo. Y vimos la diagramación, cómo se diagrama los verbos, ¿verdad? Ahora en esta clase toca entrar a los sustantivos. Y este capítulo, que es el capítulo 3, veremos los sustantivos. Como el verbo es la palabra principal, luego vienen los sustantivos. Así que vamos a ver qué son los sustantivos y cómo se pueden declinar dichos sustantivos. Veamos eso. Los sustantivos en el capítulo 3 y también los adjetivos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Y cómo se pueden también diagramar estos. Bueno, el requisito del capítulo es que usted ya haya leído este capítulo para tener un panorama general. Y el objetivo es poder conocer, como dijimos, los sustantivos, los adjetivos, el artículo, la diagramación y aprender algo de vocabulario, algunas palabras en el vocabulario. Iniciamos, hermanos, con una frase de Josías Graham. Dice, al explicar la palabra de Dios a otros, debemos poner énfasis en el lugar donde Dios lo puso. Esto es difícil, dice, sin conocer el idioma griego para el Nuevo Testamento y hebreo para el Antiguo Testamento. Esto es difícil, hermanos. No lo digo yo, lo dice alguien que ha estudiado bastante. Que por cierto tiene el manual de griego, ¿no? Y de hebreo también. Así que con ese ánimo continuaremos con el estudio del griego, ahora en los sustantivos y adjetivos. No olviden esto. Es difícil poner el énfasis donde Dios puso el énfasis sin conocer el idioma griego. Es difícil. Sino imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente. Una frase más. El griego es una lengua fascinante y expresiva, perfectamente escogida por Dios, dice Anita, para compartir su mensaje del Evangelio. Vayamos entonces viendo los sustantivos. Definamos un poco. Los sustantivos, ¿qué son los sustantivos? Son palabras que designan o nombran a una persona, a un animal o a una cosa. Listo. Un ejemplo, persona, Adán, animal, perro, una cosa, una casa, una mesa, etcétera. No es difícil la definición de sustantivo. Sustantivo es una palabra que designa a una persona, un animal o una cosa. Hermanos, quiero que entiendan algo más. Vamos a usar también el método colores, que ya vieron en gramática española. ¿Por qué? Porque vamos a intentar que se dé un hilo a las ideas, tanto en español como en griego. Si vemos también en hebreo. Con el permiso del pastor Javier, ya vamos a poder ver esto. Para el sustantivo, ustedes saben, es el color azul. ¿Listo? Y el verbo es color rojo. Préstame, hermano, tu manual. Y en el manual que tenemos, nosotros ya viene la diagramación con color. Ahí está. El verbo con el color rojo, los sustantivos con azul y los adjetivos con el color naranja. Entonces vamos a implementar esto al curso. Siempre que usted vea un rojo, es un verbo. Si ve un azul, sustantivo. Si ve un naranja, adjetivo. ¿Listo? Eso es importante. Segunda cosa, hermanos,
que quiero que ustedes practiquen y hagan. El manual en el capítulo 1 tiene una sugerencia obligatoria que usted debe hacer unos cuadritos, unas tarjetitas, que en una cara esté la palabra en griego y que en la otra cara esté la palabra en español. Cada clase, hermanos, eso yo voy a revisar. ¿Listo? Hasta ahora ya tienen 3 palabras: Deos, o Theos, Logos y Adelphos. Más estas que estamos aprendiendo del capítulo 2 y las del capítulo 3 son otras palabras. Háganse unas tarjetas en cartulina, en hoja, en lo que ustedes gusten. Y cada clase yo reviso eso, hermanos. Bueno, ahí está el ejemplo de cómo se puede hacer. En un lado, Deos, y acá, al reverso, Dios, etcétera, etcétera. Si usted gusta, pone la crítica, no aparece tantas veces, ya eso depende de usted. Y cada ejemplo, hermanos, que vamos a ir resolviendo es así, con colores. ¿Ya? Eso es importante en los sustantivos. Entonces, sigamos. Los sustantivos son palabras que designan o nombran a una persona, animal o cosa. Esto es un repaso simplemente. ¿Ya vieron en gramática española qué es un sustantivo? Su clasificación. Los sustantivos también tienen cualidades o clasificaciones según su género, número y función en la oración. ¿Qué género es? ¿Qué número es? ¿Qué función cumple? ¿Es nominativo? ¿Es acusativo, genitivo, dativo, vocativo? ¿Qué función cumple en la oración? ¿Es sujeto, etcétera? Vamos a ir viendo eso con calma. En español existen normalmente 2 géneros, el masculino y el femenino, aunque existe el género neutro, pero es rara vez eso. En griego el género neutro copa una gran parte del Nuevo Testamento. Los sustantivos, hermanos, al igual que los verbos, son importantes en el griego por su constante uso. Veamos un ejemplo de cómo vamos a usar esta tabla. Caso, número, género y qué función cumple. En los sustantivos la función que cumple son de nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Esos son las 5 funciones que cumple. ¿Cómo así? Miren, son 5 casos que cumplen estas funciones. El nominativo normalmente hace de sujeto. El genitivo normalmente hace de posesivo de otro sustantivo, o sea que va debajo de otro sustantivo siempre. Hijo de Dios. De Dios, Dios, esa palabra ahí es un genitivo. Complemento indirecto, el dativo, y el acusativo, el complemento directo. Y el último, que es el vocativo, que es el cumple la función de invocar o llamar. Ahora, esto puede haber en números singular, plural, primera persona, segunda persona, masculino, femenino, neutro, etc. Vamos a ir viendo uno por uno eso. Vayamos primero con el sustantivo masculino. En este capítulo se enfocará más en el sustantivo masculino, de género masculino. Además, mis hermanos, este sustantivo es de la segunda declinación. En griego existen varias declinaciones, las 3 principales: primera declinación, segunda declinación, tercera declinación. Normalmente en la primera declinación son puros femeninos, o la mayor parte son femeninos. La segunda declinación, la mayor parte son masculinos. Y luego viene la tercera declinación, que normalmente son pronombres. Pero vamos a ir viendo eso, con calma. Veamos también qué es un artículo. El artículo gramatical es una palabra que determina o define, anuncia o expresa al sustantivo y muchas veces al adjetivo. Determina, define al sustantivo
o muchas veces al adjetivo. El lugar posicional del artículo gramatical dentro del sintagma en relación al sustantivo y al adjetivo es anterior a ambos. ¿Qué quiere decir? El artículo siempre está antes del sustantivo o del adjetivo. Eso quiere decir ahí. Veamos un ejemplo de un sustantivo con su artículo. El artículo siempre va delante del sustantivo. El sustantivo es doulos o doulos. Artículo sustantivo o doulos. En caso nominativo, singular, y su traducción es el siervo. Sin el artículo sería siervo simplemente. Con el artículo es el siervo. ¿Cómo sé que una palabra es sustantivo? Sencillo. La desinencia, otra vez. Las últimas dos letras, normalmente. En este caso, ¿cómo sé que es un sustantivo? Normalmente el sustantivo masculino de la segunda declinación termina en os. En genitivo, ou. En dativo, o. Y en acusativo, on. Y en vocativo, e. ¿Qué debo memorizar? Os, ou, o, on, e. Para el plural, lo propio. Oí, on, oís, us, oí. Oí, on, oís, ous, oí. Los siervos, de los siervos, a los siervos, o siervos. Una admiración, o siervos. Oí, doloi. Y hermanos, el nominativo, vuelvo y repito, siempre va como sujeto. Lo vamos a ver en la diagramación. El genitivo como posesivo de otro sustantivo y el dativo como complemento directo, indirecto, y el otro es que invoca o llama. Doulos, un sustantivo. Veamos la diagramación del sustantivo. ¿Cómo se diagrama ese sustantivo que vimos en singular primero? Miremos en singular cómo se diagrama. El vocativo, hermanos, acá arriba. ¿Por qué? Porque el vocativo, ¿qué hace? ¿Cuál es la función que cumple? Invocar, llamar. Oh Gálatas insensatos, vocativo. Está llamando la atención, está invocando. Vocativo. El énfasis es distinto, ¿verdad? Aunque es un sustantivo, pero cuando cumple la función de vocativo, llama. Estén atentos, no hablen. Llamar. Nominativo, doulos. Sujeto. Es un nominativo que además cumple la función de sujeto de la oración. Muchas veces al sujeto se le llama en gramática nominativo, en gramática griega. Nominativo, doulos. Genitivo, doulo. Genitivo. Vean las dos últimas letras. Vocativo e, nominativo os, genitivo o. Acusativo, doulon, on. Así se diagrama. Y por último el dativo, doulo. No puedes confundirlo con el verbo porque este tiene una iota suscrita. Si ven acá, al final, es como una coma. A eso, hermanos, se le llama iota suscrita. El verbo no tiene esta iota suscrita, solamente los sustantivos. El escritor griego pone eso para que diga que esto es un sustantivo y no un verbo. Y al final el verbo que ya vimos, ¿verdad?
Aunque en mi diagramación no estamos usando los colores acá, en el texto sí. Acá debería ser color rojo, azul, toditos. En el texto está con el color. Listo. Para singular, hermanos, singular. Bueno. No olviden el artículo. Miren el artículo. No olviden los artículos, cómo se diagraman. Sustantivo y artículo, sustantivo y artículo, sustantivo, artículo. Vean que los artículos se forman del mismo sustantivo, de las mismas dos últimas palabras. Aumentada, aumentando, taf o tau. Nada más. Miren, artículo pegado ahí al sustantivo. Lo mismo acá. El vocativo no lleva artículo. El vocativo no lleva artículo. Singular, y ahí está la diagramación plural. Hagamos todo de una, a ver. Ahí está, la plural. Vocativo plural, nominativo singular sujeto, el verbo, artículo, genitivo plural, terminación on, artículo de la misma manera, verbo, oís, y el acusativo, ous, con el artículo propio. Así se diagrama el sustantivo, hermano. Vayamos ahora al adjetivo. Al adjetivo. Antes, hasta acá, hasta el sustantivo. ¿Alguna duda? Cortemos ahí, hermano. Tal vez tiene alguna duda.